el estudio que venimos desarrollando desde hace muchos años dentro del programa de hidráulica computacional del Laboratorio de Hidráulica. Y para ubicarnos un poco en el espacio, vino muy bien la charla de Juan de la semana pasada, donde habló de la bajante del Paraná. Nosotros agarramos un tramo del Paraná, que sería lo que va desde Santa Fe, Paraná, hacia el Río de la Plata. Esa es nuestra zona de estudio, es el delta del Paraná. Y bueno, es un sitio con varias problemáticas y con distintos actores, y donde hay todavía varias preguntas sin respuesta. Entre las problemáticas que podemos encontrar en esta zona, sufre inundaciones, sufre bajantes como las que estamos viviendo actualmente. Hay procesos de erosión de margen, hay procesos de sedimentación que por ahí no son deseados, ya sea en la vía navegable como también en arroyos y cursos menores. Hay sistemas productivos que requieren endicamientos, y esos endicamientos muchas veces van en contraposición con la estructura de humedales, el mosaico de humedales que tiene el delta. Y también hay otros procesos que son interesantes de estudiar, que es, por ejemplo, el frente de avance del delta. Así que es una zona con bastantes problemáticas o temas para estudiar, y también con distintos actores, tanto gente que está directamente relacionada con el delta porque trabaja como pescadores artesanales, productores que se dedican a la forestación, a la ganadería en el delta. En algunos puntos hay presión inmobiliaria creciente, como sobre todo en la zona de Tigre, San Fernando. Tenemos que tener en cuenta que por ahí pasa la principal vía navegable de la región, y por donde sale la mayor parte de la producción de Argentina, y también que está constituido por un mosaico de humedales que cumplen una función ecosistémica muy importante para todo el entorno, ¿no? Y muchas veces entre estos distintos actores hay conflictos, y esos conflictos llevan a distintas preguntas o inquietudes que es muy difícil resolver si uno se para de un lado o de otro. Todos creen tener una verdad, y a veces esa verdad va en contraposición. Entonces hay distintas preguntas que es interesante poder responder. Por ejemplo, la más básica, qué niveles de agua vamos a tener y poder tenerlos con anticipación, básicamente lo que sería el pronóstico. Cómo van a operar los puertos durante las bajantes, una situación que tenemos actualmente, cuál es el impacto de las obras antrópicas. Muchas veces pasa que algún productor desarrolla algún endicamiento y eso perjudica a otro, o eso es lo que dice el otro, y bueno, se generan muchos conflictos. También, por ejemplo, erosión de margen. Mucha gente dice que el paso de los buques le genera erosión de margen, los buques dicen que no, que la erosión de margen es de forma natural. Bueno, hay varias cuestiones que la forma de encontrarle una respuesta objetiva, nosotros creemos que es a través de la modelación numérica, particularmente hidrodinámica, como para poder llegar a obtener una respuesta común. Ahora bien, eso sería una introducción al problema y cómo como grupo lo buscamos abordar. Haciendo un poco de historia, en 2015 nos encontramos, sobre todo por incentivos de Juan Borús, nos encontramos trabajando y bastante vinculados en lo que es el Delta, y también porque es una línea de trabajo del grupo. Ha habido muchos estudios en la década del 90 y posterior, y bueno, veníamos trabajando en conjunto, y también el programa de hidráulica fluvial, estaba Pablo Spalletti, también habían hecho bastantes trabajos. Entonces lo que nos encontramos era tres grupos básicamente que habían estado o seguían trabajando en lo mismo, y por ahí que no estaban bien articulados. Entonces lo que nos propusimos es generar un proyecto interno entre estos tres grupos, como para compartir información, unificarla,
analizar y seguir trabajando en conjunto. Básicamente los objetivos que inicialmente delineamos era que nos interesaba conocer estudios de particiones de caudales, eso sobre todo porque habíamos hecho estudios de frente avance del delta y era un insumo importante. La determinación de niveles máximos, mínimos, tener un modelo de pronóstico, sobre todo para poder anticiparse a eventos como los que estamos viviendo o eventos de crecida. Y también el estudio de la influencia de endicamientos o obras de infraestructura sobre la hidrodinámica del delta. El proyecto interno tuvo como productos esperados un modelo digital de elevación, básicamente para poder contar con una caracterización topográfica y batimétrica de todo el delta, unificada. Eso requería ordenar mucha información que estaba dando vueltas. Teníamos la idea de generar nuevos datos, tanto de niveles como de caudales, o los que estuvieran poderlos ordenarlos, volcarlo a informes, publicaciones, y también tener un modelo hidrodinámico que cualquiera se pudiera descargar. Iba a estar sujeto a conocer con qué software nosotros lo armamos, pero que estuviera de libre acceso, y también tener un modelo operativo que pudiera generar pronósticos. Entonces, un poco la filosofía de trabajo, por ahí, a mi entender, lo más interesante que tiene este proyecto es cómo lo encaramos, cómo lo abordamos. El primer punto son que todos los productos que nosotros generáramos fueran abiertos. Como esto partió de la base de que eran 3 grupos que tenían distinta información, nos pusimos de acuerdo desde el vamos en que todo lo que generáramos a partir de ahora iba a estar disponible. Esto que parece algo trivial, no lo es. La visión histórica del ingeniero es pararse sobre el dato, no compartirlo, y si bien hoy por hoy es casi insostenible esa postura, nosotros en ese momento como que tratamos de hacer un poco de punta y romper con esa lógica, y esto partió así. O sea, los datos que nosotros teníamos, ya por una tradición, porque también Ángel siempre lo propuso de esa manera: si alguien nos pide datos, modelos, lo que sea, lo entregamos, ¿no? No hay ningún problema. Pablo también, todos sus insumos y sus productos nos los pasó, y Juan también, todo el grupo de la alerta nos pasó todos sus datos. Entonces, ya desde el vamos hubo una socialización de la información, que la idea era llevarla un poquito, un paso más adelante. Lo segundo, que también es muy interesante de todo el proyecto, es la cooperación transversal, un poco ligado a lo anterior, y la formación de recursos humanos. Y yendo un poco más allá y siendo un poco más ambiciosos, un abordaje interinstitucional que implicaba empezar a no quedarse solo con que fuera un proyecto interno, sino salir un poco más allá del INA, que por ahí Juan Borús tiene bastante esa práctica, pero nosotros como grupo en ese momento todavía no la teníamos. Y si fuéramos ambiciosos, llegar a la sociedad, que era como una deuda de cómo el INA llega a la sociedad, era como una meta. Así que, bueno, el primer punto, el segundo punto, ¿no? La cooperación y la formación de recursos humanos era una cuestión bien INA, y lo otro ya era un desafío más externo. En el medio tuvimos la crecida de 2016. A los pocos meses que arrancamos con esto, vino esa crecida que ustedes recordarán, porque las cataratas del Iguazú estaban saturadas, y porque a la semana llegaron los camalotes a todas las localidades del Paraná hasta Buenos Aires. Y esta crecida fue fundamental en este proceso, porque fue como un catalizador. Si nosotros ya queríamos hacer un asado, es como si hubiera, no sé, llovido querosén. Aceleró todo, había una demanda de la gente de respuestas, y justo caía este proyecto en el medio. Entonces
fue un impulso muy grande que ocurriera la crecida en el medio. Entonces, en ese marco, diagramamos una serie de acciones, entre las que se contaba la recopilación de todos los datos que ya tuviéramos, de todos los datos que hubiera disponibles, y empezar a hacer campañas de relevamientos, tanto de ceros de escala, que en ese momento era una gran duda, había mucha desconfianza sobre los niveles que se obtenían, generar nuevos datos topogatimétricos, y como en ese momento contábamos con una ASP, un equipo para medir caudales, realizar aforos. También pensamos en la instalación de equipos de medición de niveles, y algo que también contemplamos es la gestión de los datos, la difusión de todos los productos y la institucionalización de todas nuestras actividades, como para darle un marco cada vez más formal. Así que si arrancamos con lo que fue la recopilación de datos batimétricos, básicamente había muchos datos de topografía, muchos datos de batimetría, y todos diseminados en distintos sistemas, y nuestro objetivo fue uniformizarlo y llevarlo a un mismo sistema y hacerlo todo más consistente. Entonces tomamos toda la información que hubiera disponible, tanto de cartas náuticas, del IGN, de otros productos, de proyectos anteriores en los que hubiéramos trabajado, y generamos un modelo digital de elevación que documentamos en un informe, y lo pusimos para una descarga libre. Esto se puede descargar. Uno de los primeros usuarios de esto creo que fue Víctor Burgos, y esto fue como un primer aporte fuerte, porque cualquiera que quiere arrancar a hacer un estudio en el Delta necesita justamente datos de secciones, y cualquiera que quisiera hacerlo lo iba a tener. Entonces, fue un aporte bastante grande. La siguiente acción, las campañas de relevamiento de cero de escala. Como les había comentado, había bastantes dudas sobre la referencia vertical de los niveles que se miden en todo el delta, y sigue habiendo confusiones todavía al día de hoy. Hace un par de semanas recibimos un mail por este tema, y básicamente lo que hicimos fue justamente ir y relevar todos los ceros de escala que pudiéramos, para lo cual teníamos que relevar lugares desde Tigre hasta Santa Fe, y todo lo que estuviera en el medio, y básicamente en ese momento no teníamos la capacidad, ni la capacidad técnica, ni los fondos, para lo cual ahí nos apoyamos en dos actores: el IGN, que nos dio toda la capacidad técnica y los equipos y demás. No nos lo dio, sino que nosotros los acompañamos a ellos, y la Subsecretaría de Recursos Hídricos en ese momento, que a través de armar un proyecto del Plan Nacional del Agua, financió la campaña. Así que, bueno, a finales de 2016 hicimos esa campaña. Si hoy, por ejemplo, ustedes van a Tigre o Santa Fe o cualquier lugar donde estén ubicadas las escalas de prefectura, van a ver una chapita que dice IGN INA, y básicamente esta campaña la gestionó quien está acá en la foto, Juan Pablo Yacosa, que bueno, hizo el contacto con el IGN, y fue en gran medida posible por él. Y bueno, y ese también fue un hito bastante importante, porque había muchas dudas sobre esos datos. Lo siguiente que hicimos fue aprovechar que teníamos una DSP en el instituto, y salir a medir caudales. También hicimos muchas campañas entre 2016 y el año pasado. Este año no fue posible por razones obvias, y lo documentamos también en un informe. La primera campaña que hicimos fue justamente en el Paraná de Las Palmas, que lo teníamos cerca, y empezando a interactuar con el INTA. A partir de ahora ustedes van a ver que nuestra interacción con el INTA es súper fluida, y este fue como uno de los primeros pasos, el INTA Delta. ¿Y qué pasó? Cuando nosotros empezamos a explicar lo que queríamos hacer y cuál era nuestra idea de cómo socializar toda la información que tuviéramos, hubo muchos que lo entendieron,
y entendieron que si nos ayudaban a generar información, esa información los iba a beneficiar. El primero que lo entendió fue el INTA y nos puso una lancha a disposición y salimos con Martín Irigoyen y con Lucas Estorto a medir. Fue un proceso y lo sigue siendo un proceso de aprendizaje, esto de ir y aforar. La primera vez fuimos con el hidrobor, van a ver que a medida de que vaya pasando imágenes, esto fue mejorando. Y, y bueno, fue una experiencia realmente muy buena, salir por primera vez a un curso de envergadura a medir caudales. La segunda campaña ya había otros actores que les interesaba esto que estábamos haciendo y también la empresa forestal Arauco nos brindó movilidad y logística para hacer una campaña bastante extensa y estamos también con Lucas Martín y Juan Bianchi. Y bueno, esta campaña se hizo en un día, fue larguísima, hicimos el Guazú, el Palmas, recorrimos un montón. Probablemente no repetiríamos esta modalidad de hacer tanto en un día, de abarcar tanto, pero también fue un gran aprendizaje. Y después seguimos haciendo campañas, esto ya en 2017. El actor que nos acompañó fue un pescador que nos brindó su embarcación y ahí ya con el equipo montado de distintas formas, fuimos a forar el Guazú y el Bravo, siempre apuntando a aforar entre bifurcaciones, que era uno de los objetivos del proyecto, y que hay mucha información por ahí, no tanta, hay información en secciones que afora de Barça regularmente, pero por ahí en bifurcaciones o en distintos puntos del delta hay un faltante de información enorme. Entonces nosotros, la idea era generar estos datos nuevos que por ahí, si hay algún dato, es de hace 30 años. Entonces fuimos al Guazú, fuimos a la bifurcación entre el Miní y el Barca Grande, esto en otro punto por acá abajo lo pueden ver, acá ya con una embarcación un poquito más completa, que nos brindó la cooperativa forestal, y también ya íbamos aprendiendo un poco más cómo fijar mejor el ASP y los resultados que obteníamos eran cada vez más confiables. Después pasamos en 2017 hicimos varias campañas con el INTA y Arauco, también a un punto que no está muy documentado, que es la unión del Talavera con el Guazú, también aforamos el Palmas, luego junto con Arauco aforamos Cinco Bocas cerca de Puerto Ibicuí, y bueno, volvimos a aforar el Miní. La verdad que hicimos muchas campañas y generando estos datos nuevos. Y el año pasado hicimos un par de campañas que la verdad estuvieron muy interesantes. En esta fuimos hasta el Paraná Pavón, a la altura de Villa Constitución. Y también, Paraná Pavón, lo puede decir Juan, es un curso importante y muy poco documentado, muy poco investigado. Y si alguien fue y aforó o midió algo, se quedó con los datos, porque es muy difícil encontrar información sobre este curso. Y bueno, conseguimos que un referente local nos brindara toda la logística, hasta nos quedamos a dormir en la casa de ellos, y siempre entendiendo esto, la idea del proyecto, cómo sumaba y cómo les podía sumar a ellos a la larga. Entonces, bueno, fuimos y la verdad que esta campaña fue un viaje de estudio, porque aprendimos un montón de cosas y estuvo muy buena porque ya fuimos con muchos más equipos y pudimos aprovecharla al 100%. Después de esta campaña, creo que a las 2 semanas volvimos a hacer una campaña ahí en el INTA Delta, ya con mucha más experiencia y también ahora aprovechamos si tenemos una reunión en el INTA Delta, llevamos todos los equipos y hacemos un aforo en el Palmas, hacemos un relevamiento topográfico si hiciera falta. La verdad que tratamos de amortizar cada movimiento
y yendo a cosas más específicas. Por ejemplo, acá nos interesaba ver cómo variaban los caudales a lo largo del día en una sección y pudimos ver cosas interesantes, que la idea es publicarlas en breve. Pero bueno, en total hicimos 12 campañas de aforos en estos 4 años, que la verdad fue un montón. En algún momento queríamos contabilizar las horas que estuvimos embarcados, pero bueno, todavía no lo hicimos. Pero la verdad fue un montón de trabajo y lo novedoso es que es en puntos donde no hay información, no la hay, excepto lo que nosotros generamos. Entonces eso sumaba un montón. Lo otro que hicimos fue relevamientos topográficos y batimétricos, a partir de que en 2017 pudimos comprar un GPS diferencial y que con otro proyecto Mariano Re consiguió una ecosonda, empezamos a hacer relevamientos. El primer relevamiento lo hicimos en el INTA Delta, del terraplén, de reglas y demás. Ahí estábamos con Mayra y Nico. Y, y bueno, también hicimos relevamientos en lugares donde había referentes y donde hiciera falta y donde podíamos ir, siempre con este apoyo del local, si fuera una institución o un particular o lo que sea. Este también fue un relevamiento y también lo que hacíamos era generar puntos fijos INA, INTA, y, y empezar a usar la ecosonda y el GPS y poder, con todos estos datos, validar el modelo digital de elevación que había sido nuestro primer producto, validar o corregir. Acá, bueno, acá estamos con Mayra y quien les habla. Para los que no creen que el programa de hidráulica computacional se mete en el barro, se mete mucho más en el barro. Y acá estábamos midiendo una sección de un canal de préstamo que hay ahí en el delta y también poniendo a punto la ecosonda. Acá también está Santiago Guisardi en las mismas condiciones. Y bueno, un poco la idea era aprender a usar los equipos y como nos pasó con el ADCP. Conforme pasó el tiempo, también nos empezaron a contactar, por ejemplo, del Consorcio Hídrico de Islas y Libicuí, porque veían que el proyecto que nosotros veníamos desarrollando podía sumarles al conocimiento que ellos tuvieron de la zona. Entonces fuimos con Nico también a relevar la batimetría del río Paranacito, que de vuelta, si alguien tiene un dato de este río, se lo quedó, porque si uno busca información no se encuentra y pudimos levantar bastante información ahí con varios actores que nos brindaron una embarcación, nos llevaron hasta el lugar, la verdad que está bien. Y después lo que empezamos a hacer es, junto con el INTA, ya que teníamos la ecosonda, dijimos, bueno, si ponemos la ecosonda en la lancha de ellos y ellos hacen tanta extensión, navegan bastante el delta, por ahí podemos empezar a generar un montón de datos de cursos que es difícil tener algún dato de profundidades. Entonces hicimos eso. Nico fue, instaló la ecosonda en la lancha del INTA y empezamos a obtener estos datos. Estos son algunos. Y obtuvimos muchos más. Y algo que habíamos hecho inicialmente en la campaña de relevamientos de cero de escala con el IGN, después de 3 años ya lo podíamos hacer nosotros a partir de tener el equipo y tener el conocimiento. Este fue el relevamiento del cero de Villa Paranacito, que nos quedó colgado de esa campaña, no lo habíamos hecho. Y fue también Nicolás Ortiz y Sebastián Peralta y relevaron ese cero. Entonces empezamos a generar todavía más información. Y lo otro que era una de las tareas y una de las acciones que íbamos a encaminar era la instalación de equipos. Y que fueran equipos propios, porque nos encontrábamos con problemas de confiabilidad sobre los datos que estuvieran disponibles, o por ahí con la disposición de esos datos. Entonces la idea fue instalar escalas hidrométricas y sensores de niveles automáticos. El primero que instalamos fue
también, junto con el INTA, una escala que compramos en acrílico, que la diseñamos, que tenía el logo de las dos instituciones, y un sensor que compraron ellos, y un referente que tenía toda la onda para que nosotros hiciéramos eso en su lugar, todas las herramientas, y fue una gran experiencia ese primer hito. Y bueno, y después le siguieron cosas un poquito más sofisticadas, que eso fue en el Arroyo Borges, también un lugar muy inaccesible, pero que contábamos con el apoyo del guardaparques de la biosfera del Paraná, del delta del Paraná. Siempre es importante contar con alguien en el lugar que cuide del sensor, que cuide de la regla, cosa que no tengamos problemas de vandalismo, porque bastante cuesta conseguir cada una de estas cosas como para que después perderlas y bueno. Nos costó un montón ponerlo en funcionamiento este sensor, pero lo logramos. Ahí estamos con Nico y con Mayra. Pusimos una regla en el INTA Delta, una regla que cualquiera que tome la van, la lancha, el transbordador, y cruce el Palmas, cuando llegue a- al muelle, ve nuestra regla. Lo primero que hicimos, ni bien tuvimos el proyecto interno, compramos una regla y luego la instalamos acá. Así que esta es bastante simbólica de todo nuestro proceso de trabajo. Y también instalamos un sensor en la zona de Villa Paranacito, apoyados con Arauco. Ahí pudimos hacer el relevamiento. Acá también está Julieta, que trabajó un montón en el proyecto. Pudimos hacer el relevamiento topográfico de la zona y tener ese sensor operativo. Es uno de los sensores que más gratificaciones nos dio por lo bien que funciona y lo constante que es. Con otros hemos tenido problemas, pero este es una joya. Y también instalamos un sensor en la salita de salud del arroyo Carapachay, esto está más cerca de Tigre. También vinculándonos con el municipio, tratando de tener llegada a la gente que usen los datos. La regla, la verdad que siempre lo discutimos, ¿no? Más allá de que alguien pueda ir y mirar la regla, nunca esperábamos realmente que tener ese dato. El dato confiable nosotros lo tenemos a través del sensor, pero la regla es algo que le queda al que vive ahí, al que trabaja ahí, y es una forma de extensión y de presencia institucional, así que tenemos mucha importancia a contar con este elemento. Bueno, este es el último sensor que instalamos el año pasado en Alminí, en un lugar bastante remoto, ahí cerca del Río de la Plata. Esta foto a mí me encanta porque es casi una pirámide de todos trabajando para instalar el sensor. Aquí está Santiago, toda la gente del INTA, el referente, y bueno, es como simboliza bastante el trabajo que hacemos, bastante colaborativo y bueno, esta es una foto de quienes fuimos a esa campaña. Es bastante típica esta foto porque ninguno de los cuatro en la vida real sonríe y estamos tan contentos que lo hacíamos. Y bueno, y otras actividades que también hemos realizado, más allá de las acciones que antes les mencionaba, era tratar de usar todo lo que teníamos disponible en el instituto. Por ejemplo, en algún momento se compró un dron y empezamos a llevar el dron a las campañas para poder documentar mejor lo que estábamos haciendo. Eh, con otro proyecto la idea fue armar un flotador para generar las líneas, para poder trazar las líneas de corriente, y bueno, lo armamos en el INTA Delta y lo testeamos ahí, y hasta inclusive equipos que estaban por ahí sin mucho uso en el INA, para tomar muestras de sedimento o de calidad de agua. Nosotros lo que hicimos fue tomar esos equipos, ir y poder... tomamos muestras de agua superficial, que era lo que podíamos hacer básicamente, y con esta idea de trabajo horizontal y involucrar a todos los centros, tuvimos la suerte que el CETUA pudo analizar estas muestras y determinar las concentraciones.
Entonces, es como que la idea fue generar muchos datos, todos los que pudiéramos, y cada cosa que se nos ocurría lo pudimos implementar. Y lo que no pudimos implementar fue porque nos faltó tiempo, básicamente. Así que, haciendo un resumen de todas estas actividades, bueno, acá hay un mapa que generó Nico que está bastante bueno, que muestra en verde, por ahí es muy chiquito, pero en verde muestra todos los puntos que relevamos con el IGN. En rojo muestra dónde hicimos aforos. Acá está el aforo del año pasado en Paraná Pavón. Hicimos aforos en toda esta zona, hicimos aforos cerca de Puerto Ibicuí. Fíjense que la mayor cantidad de información la generamos en el Bajo Delta, básicamente porque es donde más cerca estamos y donde nuestros socios, digamos, principalmente el INTA, es donde mayor influencia tiene. Entonces, nos apoyamos mucho en otros para llegar al territorio. Y es clave la relación que tenemos con la gente del INTA. Y también los sensores, acá en violeta están los acá está medio oculto el quinto sensor, el del Chanamini, pero están los sensores que instalamos en el frente del delta. Y bueno, también tenemos un mapa de los relevamientos que hicimos. También fíjense que son relevamientos que están en el frente del delta, los azules son relevamientos batimétricos, los rojos topográficos, pero la idea es generar datos y donde, bueno, donde podemos. Un par de comentarios sobre esto de tener datos propios y sobre todo en lo del sensor. Esto es algo que estuvimos analizando en las últimas semanas. Y lo que motivó en parte haber colocado los sensores, si nosotros contamos con los datos, por ejemplo, de prefectura, vamos a ver la línea verde. Y la línea verde se pierde un montón de información. Y no solo que se pierde un montón de información de la onda de marea del Río de la Plata que llega al delta, sino que tampoco es lo más confiable. Entonces, tener un sensor propio es un grado de confiabilidad en el dato muy grande. También algo que pasó, hay un sensor confiable en Nueva Palmira que lo opera la CARU, la Comisión Administradora del Río Uruguay. Anda 10 puntos, siempre anduvo 10 puntos, menos este año. En azul está ese sensor, en rojo el nuestro, el de Martínez, que está cerca de Villa Paranacito. Y este año empezamos a ver que el sensor de ellos se caía, y si bien hay una bajante, no era compatible con lo que nosotros estábamos midiendo. Entonces les dijimos, fueron, lo corrigieron, y esta semana volvimos a ver lo mismo, así que Santiago se comunicó con ellos y les comentó esto, y bueno, la importancia de tener como un dato para contrarrestar lo que se mide, porque si no, alguien se puede quedar con esto y es totalmente erróneo. Y también compararlo con datos que por ahí andan bien, como son los de hidrografía, pero que tener un dato nuestro le aporta un plus. Por ejemplo, fíjense que acá abajo tenemos San Fernando, ese es el sensor de hidrografía, y acá arriba tenemos Carapachay, ese es el nuestro. ¿Y qué pasa? La onda entre los dos sensores se copia prácticamente, pero cuando viene una subestada, el comportamiento es distinto. Entonces, con nuestros sensores estamos viendo un comportamiento distinto en la hidráulica del lugar. Entonces, es fundamental poder contar con estos datos propios. Pasando a algo que es lo que históricamente hizo nuestro grupo de trabajo, que fue la modelación numérica. Como les había dicho antes, la idea era contar con un modelo descargable y operativo, esos eran los objetivos. El modelo hidrodinámico lo desarrollamos en red de canales, no voy a entrar en demasiado detalle, pero esta fue la primera versión que hicimos del modelo. Lo calibramos con curvas HQ en Santa Fe, Paraná, con caudales, con todo lo que tuviéramos disponibles. Generamos publicaciones, esta es una publicación que habíamos generado con Juan Borús hace 4 años sobre la caracterización de una situación de bajante, que hoy tendríamos que revisarlo, pero anduvo bastante bien hasta que siguieron bajando los niveles y bueno,
pero bueno, generamos bastante estos productos. También algo que nos interesaba, que era la partición de caudales, lo presentamos en el latino. Pudimos evaluarlo con el modelo, así que todo eso que nos íbamos proponiendo lo fuimos sacando, y estas son algunas de las publicaciones que hicimos en estos años, y la idea era hacer publicaciones este año, pero bueno, inclusive los congresos se cancelaron. Bien, fue otro hito, que fue todo el modelo que generamos, ponerlo disponible. Anda a encontrar quién capaz que alguien te comparte los datos de base, pero el producto procesado es difícil. Y nosotros, nuestra idea era que brindar a cualquier ámbito académico o consultoría o lo que sea, una base para poder trabajar, para poder seguir estudiando el Delta. Entonces, con mucho apoyo de la unidad de informática, sobre todo de Marcelo, generamos, bueno, un formulario y lo pusimos para descargar. Y bueno, el modelo se descargó entre usuarios particulares de la zona del Delta, fundamentalmente entre usuarios académicos, tanto internacionales como del TARES o el INFIA, como universidades nacionales, empresas como AISA y algunos privados, y también otras instituciones como, bueno, la Dirección de Hidráulica Entre Ríos. El otro objetivo era tener el modelo operable, y bueno, acá fue una tarea bastante importante entre Santiago y Juan Bianchi, que pusieron el modelo que ya estaba libre para que cualquiera lo pudiera descargar, que estuviera operativo, que pudiera hacer pronósticos de forma automática. Y bueno, esta es una imagen un poco vieja, pero la idea es este modelo que está operativo, evaluarlo. Están todavía en un proceso de, digamos, experimental, no es que está activo, pero bueno, la idea es en breve tenerlo a full. Y hay algo que por ahí no se ve en fotos, ni en gráficos, ni nada, pero es la gestión de los datos. Yo no sé a cuántas reuniones fuimos con Juan Borús para pedir datos. Muchos de los datos se tenían en el INA y muchos otros sabíamos que estaban y no los teníamos. Por ejemplo, de Atucha, que mide niveles, INTA, que tenía registros viejos, Arauco, que medían niveles. Hay mucha gente en el Delta que por ahí mide el nivel y se lo queda en una libreta, en un Excel. Entonces empezamos a hacernos de toda esta información y llevarla a la base de datos de INA, y también nuestros niveles, compartirlos con la base de datos de hídricos. Entonces, toda esta gestión de datos es bastante importante, porque hace a tener toda la información ordenada, y la verdad fue y sigue siendo un desafío. Y acá toda esa gestión de datos se condensa en algo que para mí es de los mejores productos o elementos que tiene el INA. Como el laboratorio tiene la nave 1 y es como un emblema, yo creo que el INA tiene esta base de datos. Y no creo exagerar. Esto lo desarrolló Juan Bianchi y Leandro Giordano. Para mí es excelente, no solo por la cantidad de datos, sino también por lo interoperable. Y bueno, la gestión de todos esos datos termina acá. Ahora bien, todas estas tareas que nosotros hacíamos, si nos las quedábamos o si no las comunicábamos bien, eran medio de gusto. Entonces nos preocupamos también por la comunicación, y con apoyo también de la unidad informática, sobre todo de Mariana y también de Lorena Vago, armamos una página donde pudiéramos volcar las actividades que hacíamos y también los productos, y también hicimos difusión en vivo y en directo. Julieta hizo algunas charlas en el Delta para explicarle a la gente qué estábamos haciendo, la importancia que tenía lo que estábamos haciendo y cómo le llegaba, cómo se traducía
todo esto que veníamos produciendo en su cotidiano. También generamos un folleto de difusión para explicar la importancia de instalar reglas, de cómo las podían interpretar y demás. Está también un trabajo importante entre la parte de comunicación del INTA y Lorena. Y también hasta fuimos a la fiesta del isleño, una actividad bastante importante en el Delta, y llevamos un tacho que nos consiguió Claudio, pusimos un sensor de nivel y explicamos en vivo y en directo cómo medía un sensor automático y cómo llegaba a la web. Así que hicimos estas tareas de tratar de bajar un poco lo que nosotros venimos haciendo regularmente. Ahora bien, además de todas estas cuestiones que hacen a la generación de conocimiento y la difusión, nos parecía importante, no sé si la palabra sería institucionalizarlo, sino darle un marco para que esto tenga continuidad, para que no sea algo informal. Y eso se necesita porque cada una de las actividades que queríamos hacer involucraba muchas patas. Si queríamos hacer un pronóstico, necesitábamos de un modelo. Y eso lo teníamos que desarrollar entre distintos grupos de trabajo dentro del INA, pero también vincularnos, por ejemplo, con el IGN y con el INTA, que está vinculado con los referentes, a quien le llega el pronóstico, y sumar todos los datos que andan dando vuelta. Entonces, toda esta telaraña de instituciones y de actores tiene que estar contemplada y tiene que estar bajada en un documento, en un convenio, en papel burocrático. Y esto pasa en todo. Si estudiamos los indicamientos, tenemos que sumar a la UNSAM, que tiene claro en todo lo que es humedales y la pata ambiental. Si estudiamos procesos de erosión y sedimentación, tenemos que incluir a los puertos. Entonces, una de las cosas en las que pudimos materializar esto, de institucionalizar todas nuestras actividades, fue el convenio INA-INTA, convenio que tiene 2 años y que la verdad, independiente del convenio, veníamos trabajando muy bien, pero el convenio nos da un plafón importante para seguir, y tuvimos la suerte de encontrar gente, una calidad humana del otro lado que nos permitió trabajar par a par, y lo seguimos haciendo hasta el día de hoy. Un montón de reuniones tuvimos de trabajo, donde nos poníamos nuestras camisas a cuadritos y nos juntábamos todos a trabajar. Bueno, de esto muchísimo. Esta fue la del año pasado, la última que tuvimos, y ahora las tenemos de manera virtual. Y en cada una de estas reuniones, si podemos aprovechar para sumar alguna otra actividad, lo hacemos. Esta forma de trabajar fue tan, digamos, exitosa y gustó que inclusive la gente de la CARU, de Río Uruguay, también se sumó a trabajar con nosotros, y ahí con Alejandro Nardim y Alejandro Arcelus, que son los hidrólogos, el año pasado hicimos campañas de aforo, hicimos monumentación. Acá Nico está con Juan demostrando que podemos relevar puntos topográficos en cualquier condición. Y bueno, y todo esto lo volcamos también, lo documentamos en 3 informes: la campaña de aforos, los relevamientos de los ceros, y también todo un laburo que hizo Santiago del modelo hidrodinámico del Uruguay, desde Salto Grande hacia el Río de la Plata, que también la idea es tenerlo operativo. Y esto es útil para la CARU, es útil para Salto Grande y es útil para nosotros y para todos los usuarios de estos productos. Y un comentario, ahí estamos con Santiago y con Alejandro. Tuvimos una reunión el año pasado en Paysandú, en la que quien les habla perdió el documento justo antes de irse, y una gestión frenética de Alejandro para bueno, hacer los papeles para que nos pudiéramos volver. Y si después de este día seguimos trabajando juntos, es porque confían mucho en nosotros.
Y bueno, a esta altura, bueno, perdón, y una cosa, la idea es generar un convenio con ellos, que es en lo que estamos trabajando este año, y poder seguir trabajando. A esta altura, esto ya excede que sea un proyecto interno, un proyecto del Plan Nacional del Agua, es más una línea de trabajo, y una línea de trabajo que alimenta a otros proyectos, alimentó a otros proyectos de insumos, desde el estudio de niveles extremos en Atucha, el proyecto, los proyectos estratégicos para el Delta Sustentable, que se trabajó con los holandeses, ahí estuvo Pablo García liderando, la hidrovía, que el estudio de factibilidad que se estudió el año pasado y se sigue estudiando, algún trabajo de posgrado también de una chica holandesa que vino el año pasado, o el otro, no me acuerdo. Estudios externos que tenemos conocimiento de obras de defensa en Villa Paranacito, estudios de sedimentación en el Paraná de Las Palmas, eh, y en cada uno de estos, algo de nuestro trabajo se fue sumando en la generación de información. Ahora bien, habíamos arrancado con lo que fue la crecida 2016 y hoy estamos en la bajante 2020. Y acá vamos a mostrar un caso de cómo esto sigue activo y cómo esto se sigue trabajando. Estamos en una situación de bajante y el sábado pasado hay una alerta de bajante del Río de la Plata. O sea, se suman los dos fenómenos. Entonces, estuvimos hablando a la noche con Adrián del INTA para, bueno, lograr que todos los referentes que tuviéramos contactos nos envíen información de cómo viven la bajante. El lunes teníamos aproximadamente 400 fotos, videos, audios, mensajes. Acá vemos un gráfico de cómo reflejó la bajante en el Carapachay, nuestro sensor. Esta es una foto que a mí me encanta, que nos la mandaron también. Es impresionante lo que se está viviendo en este momento y la idea es, con todas las fotos que nos fueran mandando, generar una caracterización y una imagen de cómo está el delta hoy y cómo afectan estos niveles y estos eventos al delta. Más allá de que se pueda ver en un gráfico de niveles, que se vean fotografías, que uno pueda tener una magnitud de esto, y es una necesidad de los que viven y trabajan en el delta. Por eso la repercusión que tuvo y el pedido que nos hicieron de que hagan algo con esto, así nosotros podemos visibilizar nuestra situación. Entonces, el link que hacemos nosotros entre el producto procesado y quienes generan la información es fundamental. Acá también otras imágenes. Esta en el caso de un par de los sensores que tenemos nosotros, hay uno que se nos está quedando sin agua, que lo tenemos que relocalizar, y otro que está en el mini, que está ahí, ese no tiene problemas. Y bueno, esto es un producto que también lo hicimos esta semana. Nico agarró todos los datos referenciados que nos pasó el INTA de los productores que mandaron fotos. Ellos tienen conocimiento de dónde está cada productor, y cada productor o habitante, ¿no? Cada referente, mejor dicho. Y lo volcamos en un mapa, lo cruzamos con información de paper anteriores que indican hasta dónde llega la influencia del delta, y se ve perfecto que la zona de afectación coincide con los que se vieron afectados en este último evento, y, y todavía falta cargar puntos acá, pero bueno, esto es algo que estamos trabajando en este momento, y está muy bueno porque se empiezan a consolidar todas las líneas de trabajo y se empieza a sumar el conocimiento local, que es algo que nosotros queremos sumar la opinión del que vive ahí, el que ve el río todos los días. Entonces, eso también. Bien, como para empezar a cerrar, la continuidad
de estos trabajos, de esta línea de trabajo, seguimos pensando en contar con el modelo operativo de pronóstico validado. Queremos evaluar bien qué tan bien está haciendo los pronósticos en este momento, antes de liberarlo y con bombos y platillos. Determinar niveles de umbrales de alerta y evacuación de los sistemas productivos. Hay niveles de alerta y evacuación, pero están referidos más a las personas y no tanto al productor. Esto es una demanda que siempre le hacen a Juan, sobre todo, y queremos determinarlo junto con el INTA. Evaluar los impactos de los endicamientos o las obras antrópicas. Esto la verdad no llegamos a hacerlo todavía. Y Julián Cortés, de nuestro grupo de trabajo, está analizando el frente de avance del Delta también con toda esta información nueva y nuevas herramientas. La idea es seguir instalando sensores de nivel y hacerle mantenimiento a los existentes. Obviamente, si nos costó ponerlo en funcionamiento a alguno de los sensores, mantenerlo nos va a costar mucho más, ya lo hemos visto. Seguir haciendo campañas de aforo y sumar información donde no existe. Acá hay una foto de Beto y Analía, que fueron los que nos apoyaron para hacer la campaña del Pavón. Y esta embarcación nos dijeron que la tenemos a disponibilidad si queremos hacer una campaña en todo el Pavón. Así que bueno, esa es nuestra nueva meta. Generar un nuevo modelo digital de elevación, fue lo primero que hicimos, pero ahora lo queremos actualizar con toda esta información que hemos generado. Generar un nuevo modelo hidrodinámico, este tratado al punto anterior, incorporar toda esta información de los referentes, que es fundamental, y bueno, también empezar a hacer lo nuestro, empezar lo nuestro, como si lo otro no lo fuera. Pero lo que hicimos históricamente, los modelos hidrodinámicos y pasar a cosas más complejas, modelando la planicie de inundación, modelando las bifurcaciones con modelos 3D, que esto es algo que ya venimos haciendo, pero bueno, poder darle más continuidad. Y bueno, para cerrar, algunas, más que conclusiones, unas reflexiones. Por ahí lo que más se rescata del proyecto, más allá de lo que generamos, es cómo lo hicimos. Y esto también excede al proyecto, al estudio del Delta del Paraná. También es una metodología de trabajo que tenemos en otra línea, que es inundaciones urbanas. Y es esto, generar conocimiento y productos de libre acceso, brindar herramientas de toma de decisión como la es el pronóstico o también los mapas que hemos generado, fortalecer institucionalmente a Lina internamente. Esto también lo hemos logrado trabajando con todos los grupos de trabajo, y también tuvimos mucho apoyo, ya sea de la parte de informática, de la parte administrativa. Ahí Lidia y Alberto nos ayudaron bastante con todo lo que fue la gestión del proyecto. Y además de lo interno, lo externo, vincularnos con otras instituciones, universidades, tener más llegada hacia otros. Otra cosa importante fue la formación de recursos humanos. No solo becarios, pasantes, contratados, todos crecimos un montón en este proceso, y la incorporación de equipamiento que estaba, equipamiento nuevo de Lina, o equipamiento que compramos con el proyecto, o equipamiento que estaba en desuso. Sumar y usar todo lo que estuviera a disposición. Y algo que parecía difícil, pero fue la extensión y la vinculación con la sociedad. Era como una deuda que teníamos, y lo estamos logrando, no solo con este proyecto. Así que bueno, muchas gracias, y principalmente yo tengo que agradecer al grupo de trabajo, que la verdad es genial. Así que bueno, ahora sí, terminamos la presentación.